Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Estamos entrando en la lección número 3 de un trimestre dedicado completamente a estudiar el gran tema del amor de Dios y su justicia. En esta oportunidad, el título de la lección es Para agradar a Dios. Será sin duda una lección que traerá muchas enseñanzas a nuestra vida espiritual. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes, amigos del canal, aquellos que nos escriben de diferentes lugares de Sudamérica, de Europa, Estados Unidos, Japón, del Perú. Tenemos a muchos y muchos miembros de este canal que nos escriben continuamente, así que un saludo para todos ellos. Y es una alegría el poder darles la bienvenida una vez más al estudio de la lección de la escuela sabática. Antes de empezar, siempre está aquí nuestra invitación para que participe en las preguntas claves de la lección de escuela sabática. Usted tiene 5 preguntas claves para consolidar su aprendizaje. Puede entrar a través del QR que está aquí en la pantalla o también a través de la descripción del video. Y de esa manera usted va a poder participar y aprender mucho más, consolidar su aprendizaje de la lección de la escuela sabática. Vamos entonces, mis hermanos, al desarrollo de la lección, no sin antes invitarlos a suscribirse, a darle like también, porque cuando ustedes le dan me gusta, le dan like al video, bueno, pues el algoritmo de esta red social empieza a masificarlo, a diversificarlo, y ahí habrá muchas personas más que podrán ser beneficiadas con el estudio de la lección de la escuela sabática. Vamos a empezar con una oración. Querido Padre, gracias Señor, porque estamos estudiando lecciones que tienen que ver con el gran amor que nos tienes. Querido Padre, pedimos que podamos, a través del estudio de esta semana, profundizar en los alcances de ese amor tan maravilloso. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hermanos, vamos entonces al desarrollo de la lección de escuela sabática para agradar a Dios. Vamos entonces con la primera parte que es el motiva. Y aquí me gustaría compartir la historia de un hombre que invita a su amigo a una fiesta de cumpleaños. Era su cumpleaños y le dice, ven para que me acompañes en la celebración de mi cumpleaños. Entonces le tiene que dar ciertas indicaciones porque no conocía bien la casa, le da la ubicación de la casa, la dirección, y entonces le dice, mira, cuando llegues hasta mi casa, lo que tienes que hacer es tocar el timbre con el codo y entonces yo voy a bajar y voy a recibirte. Ah, está bien, le dice, voy a tocar el timbre, pero ¿por qué tengo que hacerlo con el codo? Se pregunta, ¿no? Estaba intrigado. ¿Por qué tenía que hacerlo con el codo? Bueno, le dice, no olvides que es mi cumpleaños. Eso quiere decir que tus manos van a estar ocupadas por un gran regalo, así que no vas a poder utilizar las manos. Como tus manos tienen el regalo, vas a tener que presionar el timbre con el codo. Bueno, esperaba este amigo un buen regalo, un gran regalo en el día de su cumpleaños. Vamos a hablar entonces, mis hermanos, acerca de los presentes, acerca de los regalos, porque la lección nos habla acerca del amor de Dios como un presente maravilloso para la humanidad. Pero a lo largo de la historia han habido presentes, han habido regalos fastuosos que han quedado registrados en los libros de historia como los más impresionantes presentes o regalos. Entonces, por ejemplo, veamos este edificio, el Taj Mahal, ¿no? Es un edificio realmente impresionante. Millones y millones de turistas visitan cada año el Taj Mahal. Y bueno, esta es una historia muy interesante porque el Taj Mahal no es sino un mausoleo. Fue edificado como un presente para la esposa que falleció de uno de los líderes, llamado Shah Jahan. Él manda edificar este Taj Mahal, este mausoleo, en honor a la reina, a su reina, ¿no? Es una construcción de amor, por así decirlo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, este es uno de los presentes quizá más fastuosos de la historia, el Taj Mahal. Veamos, a ver, otro presente, otro regalo impresionante. Por ejemplo, si vamos a la historia,
tenemos los jardines colgantes de Babilonia. El famoso historiador griego Heródoto eh, colocó los jardines colgantes de Babilonia en la lista de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora no existen más. Incluso hay algunas personas que colocan en tela de juicio si alguna vez existieron los jardines colgantes de Babilonia. Sin embargo, la historia la historia refiere que se trata de un presente, de un regalo de Nabucodonosor, el famoso rey Nabucodonosor, el de la Biblia, ¿ah? Que se había casado con una mujer que vivía en lugares donde había mucha vegetación. Y cuando vino a Babilonia, Babilonia pues estaba asentada en el desierto. Así que ella se sentía muy triste porque no podía ver la vegetación que había en su tierra. Entonces Nabucodonosor, por amor a su esposa Amitis, ordena construir estos jardines para que estén llenos de vegetación y ella pueda salir y ver la vegetación que la rodeaba y sentirse en casa y ya no estar tan triste por el panorama desértico de Babilonia. Así que este es uno de los regalos también más fastuosos, ¿no? Nabucodonosor, por amor, habría construido los jardines de Babilonia a su esposa Amitis. Bueno, veamos un presente más. Este presente ya es un poco más contemporáneo, ¿no? Más o menos 1886, por aquella época los Estados Unidos estaban celebrando 100 años de su independencia, de su constitución también, así que era el centenario, fechas muy importantes para los Estados Unidos. Y entonces el gobierno de Francia consideraba a los Estados Unidos como tierra de libertad, le hace un regalo que hasta ahora ustedes pueden verlo y pueden visitarlo, que es la Estatua de la Libertad. Un- una imagen enorme, ¿no? De la libertad con la antorcha iluminando el mundo, porque Francia y el gobierno de Francia creía que los Estados Unidos era tierra de libertad, ¿no? Para las personas que llegaban para hacer su vida lejos de las persecuciones de una religión oficial y lejos también de las monarquías absolutistas que proliferaban en Europa. La Estatua de la Libertad. Bueno, ahí tenemos un presente, en este caso de un gobierno hacia una nación, los Estados Unidos de América, que simbolizaba la libertad en el mundo. Muy bien, presentes, regalos. Yo no sé si puedes recordar algún presente bonito que tú hayas entregado o que hayas recibido. Seguramente que sí, ¿no es verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, en épocas de Navidad, teníamos cuando mis hijos eran pequeños, ya esas celebraciones ya no son tan dinámicas, de tanta alegría como cuando mis hijos eran más pequeños, pero en un pequeño arbolito allí colocábamos pues los regalitos, ¿no? Muchos regalitos, pequeños regalitos. No gastábamos mucho dinero, en verdad, ¿no? Eran regalos poco costosos, pero la alegría de ver a mis hijos poder abrir y cada una de esas cosas pequeñas nos daban una sonrisa y yo creo que lo que más nos complacía a nosotros como padres era poder ver la sonrisa en el rostro de nuestros hijos, ¿no? Así que también regalitos, ¿no? Que formaron parte de nuestra vida durante algún tiempo. Ahora, mis hermanos, si nosotros vamos al mayor presente del universo, es cuando vemos a Dios entregando a su Hijo unigénito. El Señor fue capaz de entregar lo mejor que había en el cielo, que era su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para que viniera a este mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Y entonces nació como un niño humilde, indefenso. Y José y María tuvieron entre sus brazos al Rey del universo. Una historia preciosa que el gran creador de todas las cosas haya venido a este mundo oscuro, a este mundo de pecado, a este mundo rebelde, para nacer y vivir entre nosotros, para darnos ejemplo, para orientarnos, para enseñarnos y finalmente
el don más precioso que dio nuestro Señor Jesucristo fue su propia vida. Así que es un don precioso entregado por el Padre, que es el Señor Jesucristo, y el don de la vida, Jesús la entregó o lo entregó para que nosotros, mis hermanos, tú y yo, podamos tener esperanza de salvación, podamos tener esperanza de vida eterna. Jesús entregó su propia vida. ¿Puedes imaginar un regalo más extraordinario, un regalo más grandioso que el propio Señor Jesucristo, creador de los cielos y la tierra, el agente activo de la redención y de la creación, haya entregado su vida por ti para que no tengas que vivir sumergido en el pecado, muerto en tus delitos y pecados, sino para proveerte una salida y puedas tener la esperanza de la vida eterna por lo que Cristo hizo por ti y por lo que Cristo hizo por mí. No hay nada más extraordinario, no hay mayor regalo. El amor de Jesucristo se tradujo en la entrega de su propia vida. El amor del Padre se tradujo en la entrega de su propio Hijo. Y la pregunta es, mi querido hermano, ¿cómo respondes tú a ese amor? ¿Cómo respondemos a ese amor tan extraordinario? La lección de esta semana nos habla acerca de las dimensiones del amor de Dios y es necesario que podamos estar atentos al desarrollo de cada punto de la lección que resulta sumamente interesante. Mira lo que dice Sofonías capítulo 3 versículo 17, palabras de amor, palabras de un Dios que ama sobremanera, que ama de una manera eterna, extraordinaria, profunda al ser humano. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. Qué preciosa es esta declaración, ¿no es verdad, mi querido hermano? Dios está en medio nuestro. Y además lo describe como poderoso y con esa capacidad de salvarnos y esa determinación de salvarnos, ¿no? Y dice que Él se gozará por ti con alegría. Es decir, Dios se goza en medio de su pueblo. Dios se goza con la alabanza de su pueblo. El Señor tiene un gozo supremo con la respuesta amorosa de su pueblo. Él se gozará por ti con alegría. Ahora mira esta palabra, callará de amor. ¿Has visto una persona que está tan, pero tan enamorada que con las justas puede balbucear? No puede expresar porque hay tanto amor dentro de ese corazón que se le agolpan las palabras en la boca y como que no quieren salir, ¿no? Y cuando salen, salen de una manera imperfecta que no configuran el amor que realmente la persona puede sentir. Mira, mira la manera como expresa Sofonías el gran amor de Dios. Callará de amor. Estará callado, pero por amor. Y se regocijará por ti con cánticos. Dios se regocija por ti, dice la palabra. Dios se gozará por ti con alegría. Te ama tanto que hasta enmudecerá. Estará en silencio de amor por ti. Callar de amor. Qué palabras preciosas, la verdad. Bueno, mis hermanos, vamos a ver entonces los versículos que se han estudiado en la lección de la escuela sabática de esta semana. Miren ustedes lo que tenemos aquí. La primera parte lleva el título Más valioso de lo que puedes imaginar. Veamos entonces esta primera parte. Y aquí vamos a estudiar aquella parábola que se encuentra en Lucas capítulo 15 y que quizá es una de las parábolas más famosas y que más recordamos de las que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es la parábola del Hijo Pródigo. Algunos dicen, pastor, no debiese ser la parábola del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo era pródigo en gastar su dinero. Pero si queremos hablar de alguien que es verdaderamente pródigo, es el Padre, porque es pródigo en amor, es abundante en amor. Así que bueno, es una interesante manera de denominar esta parábola, la parábola del Padre pródigo. Bueno, pero por lo general la conocemos como la parábola del Hijo pródigo. Vamos a ver, la palabra de Dios nos presenta
primero una triste realidad. Empieza contando el Señor Jesucristo la historia de un hijo que no tiene corazón, ¿no? Que no tiene mayor respeto por la vida de su padre. Él desea hacer lo que está dentro de su vida, que no quiere seguir los parámetros de la casa del padre, que anhela su propia libertad. Y tristemente, mis hermanos, muchas veces hay personas equivocadas con el concepto de la libertad. Piensan que libertad es hacer todo lo que les viene en gana. Piensan que libertad es libertinaje. Y entonces este hijo se sentía, por así decirlo, sofocado con los parámetros del padre. ¿Mm? Y entonces él decía, yo quiero libertad, yo quiero hacer cosas que a mí me agraden. Quería vivir para su propio agrado y no para agradar al padre. Vamos a leer el texto bíblico. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Miren la descripción que hace el Señor Jesucristo en esta parábola. Hay dos hijos. Uno de ellos es aquel que le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Hay algo que me corresponde, Padre. Es decir, le está pidiendo la herencia anticipada. Él está diciendo, él está siendo sumamente irrespetuoso, ¿no? Porque el tema de la herencia es una facultad del padre, ¿no? El tema de la herencia, sobre todo, tiene que ser cuando el hijo pierde a su padre. El padre fallece y entonces la herencia pasa a los hijos, ¿no? Pero él no quería esperar eso, ¿no? Él quería apresurar las cosas y aquello que era de él, que era de su padre también, ¿no? Dice, dame la parte que me corresponde. Bueno, en su infinito amor y comprensión, este Padre que representa a nuestro Dios, este Padre efectivamente le reparte los bienes, ¿no? Les entrega, mira, seguramente reúne a los dos hijos y les manifiesta su voluntad, y entonces el hijo menor no podía estar más feliz, ¿no? Estaba recibiendo un montón de herencia, es decir, tenía buenos recursos. Y la historia nos dice que se va lejos de la casa del Padre. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tenía toda la herencia, todo el trabajo del padre. El padre había trabajado durante años posiblemente para poder granjearse un patrimonio, ¿no? Y ahora él fácilmente le dice, dámelo. Como a él no le costó nada, no le costó esfuerzo, simplemente lo recibió y lo recibió de pura gracia, ¿no? Entonces ahora él toma y bueno, no tiene una conciencia del valor del dinero, ¿no? Y entonces dice allí, vive perdidamente y desperdició sus bienes. Oh, tenía una cantidad de bienes. Bueno, la historia continúa, ¿no? Porque allí se nos habla, mis hermanos, acerca de un hombre que llega a esta ciudad, que empieza a vivir perdidamente, gasta el dinero en cosas. Él parecía que nunca se le iba a terminar el dinero, ¿no? A veces hay personas que piensan que nunca se les va a terminar el dinero. Estaba leyendo la historia de un futbolista famoso que en su tiempo había tenido una gran cantidad de dinero, mucho dinero, ¿no? Pero que murió prácticamente en la pobreza. No aprovechó. El dinero le vino así de pronto en grandes cantidades, con un súper talento para jugar al fútbol, ¿no? Y sin embargo, bueno, algo así podríamos ver que este joven estaba peor porque por lo menos el futbolista había amasado su dinero con su propio talento, ¿no? En el caso del hijo, él lo había recibido gratuitamente. No había hecho nada. Lo único que había hecho es nacer como hijo. Nació como hijo que no dependía de él y ya era una persona que tenía una herencia fabulosa y que empezó a dilapidar el dinero, gastándole en tantas cosas, en tantas vanidades de la vida. ¿Mm? Bueno, la historia continúa y vamos a ver. Él llega un momento en que el dinero se termina. Y ese momento en que se termina el dinero coincide con otras cosas que se le terminan. Por ejemplo, tenía muchos amigos cuando tenía dinero
Y cuando se le acaba el dinero, se le acabaron los amigos. Así que podemos decir que eran más amigos del dinero del joven que del joven del dinero. Se acabó el dinero, se acabaron los amigos. Y además también la palabra de Dios dice que se acabó el dinero y también en aquella tierra se acabó el alimento. Hubo hambruna. O sea, todo vino junto, ¿no? La crisis de la sociedad, del país en aquel tiempo coincide con este joven que no tiene un solo centavo, ya se había gastado todo, había dilapidado todo. Y entonces él está buscando de un lugar a otro para poder comer y ahí uno de sus amigos, ¿no? Entre comillas, bueno, ven aquí, pero puedes cuidar cerdos. En la sociedad judía, si había un trabajo que podría ser considerado el más denigrante para un judío, era el trabajo de cuidar cerdos. Los judíos los judíos no tenían cerdos entre sus animales, ¿no? Eran personas extranjeras, en otro país se ha ido a una provincia extranjera. Pero para un judío, el cuidar cerdos constituía la peor humillación y la peor ofensa. Y eso nunca un judío lo iba a aceptar, a menos que esté como este joven que prácticamente había llegado hasta el último escalón de haber dilapidado su dinero y no tenía nada. Entonces, por lo menos no muero de hambre, voy a curder cerdos. O sea, Jesús lo que está describiendo es un hombre que lo tenía todo, que dilapida todo, que cae hasta lo más profundo del foso, pierde todo su dinero y tiene que cuidar cerdos. Me imagino a la multitud escuchando la historia de Jesús. Y entonces algunos de ellos horrorizándose, dicen, ah, tuvo que cuidar cerdos, ¿no? Yo jamás cuidaría cerdos, judío jamás lo haría. Pero este joven, para no morir de hambre, bueno, al menos iba a cuidar cerdos. Y ni siquiera le pagaban, porque cuidaba cerdos simplemente para tener el derecho de comer la comida de los cerdos. Así que la situación era crítica. Y entonces él está en esa situación y en un instante de reflexión empieza a comparar la vida que está llevando con la vida que tenía en la casa de su padre. Ahí estoy comiendo, mira a dónde he llegado, ¿no? En algún momento, un momento de lucidez, a dónde he llegado. Estoy queriendo comer la comida de los cerdos acá. Y allí en la casa de mi padre, los animales comen mucho mejor que estos cerdos. En la casa de mi padre, los ciervos comen mucho mejor que los animales. Yo aquí estoy peor que un animal. Entonces él empieza a tomar conciencia de su situación. Mi querido hermano, para que el pecador pueda salir de la condición en que se encuentra, lo primero que tiene que hacer es reconocer la condición en que se encuentra. Para que un alcohólico pueda salir del alcoholismo, lo primero que tiene que hacer es reconocer su condición de alcohólico, de enfermo del alcoholismo. Para que un drogadicto pueda salir de la condición en que se encuentra, primero tiene que reconocer que está esclavo de las drogas. ¿Mm? No es que él piensa que lo va a dejar, no, sino que vive esclavo. Y ese es el punto inicial. Y este hombre allí da el primer paso. El primer paso es, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy en esta condición? Estoy en un lugar indigno. Yo no tendría que estar aquí, pero lo he destruido todo. Aunque sea como un jornalero, me conviene ir en la casa de mi padre. Mira, yo me imagino, querido hermano, que este joven, cuando todo iba bien, ¿no? Cuando tenía dinero, cuando había amigos, cuando lo seguían sus amigos, cuando había mujeres que estaban dando vueltas alrededor, ahí todo iba bien, ni se acordaba del padre, ni se acordaba de su casa, no tenía, solo se acuerda de la casa del padre cuando está muriendo de hambre. A veces solo nos acordamos de Dios cuando estamos muriendo de hambre, cuando estamos en el último escalón. O hay gente que se acuerda de Dios solamente cuando hay un terremoto, ¿no? Y ahí, oh, Señor, Dios, aplaca tu ira, Señor. Sí. Bueno, en el momento más crítico recién se acuerda. Y entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se había aprendido su discurso. ¿Mm? Y entonces me imagino que lo iba repitiendo. Eso voy a decir, porque mi padre no, yo no merezco el perdón. Yo no merezco nada.
¿no? He dilapidado todo lo que mi padre me entregó, todo el tiempo de su trabajo, lo he echado a perder. Así que por lo menos como un jornalero que me trate, ¿no? Y entonces dice la palabra, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, un padre lleno de misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mm, Corrió, ¿no? Y el hijo ni siquiera tuvo tiempo de poder elaborar todo el discurso, porque él empieza diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahora le tocaba decir, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre lo interrumpió. No pudo terminar de decir el discurso. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestídele, no, no, no. Y ahora poned un anillo en su mano, no puede estar mi hijo así. Y calzado en sus pies. El anillo representa que pertenecía a esa familia, a ese linaje. Le está diciendo, vienes como hijo. Ni se te ocurra pensar que vienes como un jornalero. Vienes como parte de la familia. Vienes como hijo y te coloco mi anillo, ¿no? Y calzado en sus pies. No tenía zapato. Así que vestido, anillo, calzado. Es decir, el padre lo está restituyendo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el hijo? Simplemente regresar. Simplemente regresar. Ni siquiera todo el discurso tenía que aprenderse. Simplemente regresar. Y el padre lo estaba esperando de brazos abiertos. Qué amor tremendo, mis hermanos. Qué amor tremendo. Dice aquí, aunque en aquellos tiempos se consideraba poco digno que el dueño de casa fuera en busca de alguien, el padre en su gran compasión salió a buscar a su hijo. Incluso organizó una fiesta de bienvenida para él, lo cual representa la gran compasión de Dios por cada persona descarriada y el gozo que siente cuando aún una sola persona vuelve al hogar. Qué hermosa imagen de Dios. Jesús está describiendo el amor del Padre. ¿Mm? Este hijo no merecía nada, solo tenía que regresar, tenía que darse cuenta de su situación, tenía que arrepentirse, tenía que confesar y el Padre lo recibe y lo recibe con un amor extraordinario, amor de Padre. ¿Mm? Ese es nuestro Dios, mi querido hermano. Me imagino allí el regocijo de Dios, ¿no? Si nosotros terminamos de ver la historia, pues estaba haciendo una fiesta y el hijo mayor estaba casi acontecido, ¿no? Él tenía un pensamiento, dice, viene, nunca mi papá me ha hecho una fiesta. Ahora viene este hijo que ha dilapidado su dinero, lo ha desperdiciado en mujeres, lo ha desperdiciado en qué tonterías habrá hecho. Y le hace una fiesta, nunca me hizo una fiesta. Y el padre conversa con él y le dice, mira, todo lo que yo tengo aquí es tuyo, hijo, todo lo que yo tengo. Pero este mi hijo se había perdido, es entender, se había perdido. Ahora está con nosotros. Amor de padre. Ese es el amor que grafica lo que Dios siente por el ser humano. Por eso dice Sofonías 3:17, leemos otra vez el texto de memoria, ¿no? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Es Jehová el que restaura, así como este padre restaura la posición del hijo perdido, del hijo pródigo, ¿no? Aquí dice también, Él salvará, es Jehová el que salva. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, regocijará sobre ti con cánticos. Qué preciosa esta demostración. Ahora veamos pasajes donde se habla acerca de cómo Dios se regocija, cómo Dios se siente y cómo Dios retribuye. Miren, Isaías 62:4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá y tu tierra Bébula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Bueno, en aquel tiempo, ¿quién podría decir? El pueblo de Israel, ¿cómo le estaban llamando? Te iban a llamar desamparada, tu tierra es desolada. Ya no te van a llamar así, dice el profeta, sino que vas a ser llamada es Sivá. Esto significa mi delicia, mi deleite, la fuente de mi alegría. Eso lo está diciendo Dios por Israel, ¿no? Serás llamada, ya no serás llamada desamparada, ni desolada, ni olvidada, ni perdida. No, 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 esas no son palabras para ti. Serás llamada mi delicia, dice el Señor, mi alegría.
Ah, yo recuerdo al pastor Bullón, ¿no? Cuando habla acerca de la cosa más linda que Dios tiene en esta tierra. Eres tú. Eso es lo que el Señor dice. El Señor te llamará mi delicia, la fuente de mi alegría. Esto quiere el Señor para tu vida. Y dice, y tu tierra, Beula, o Beulá, Beula, que no tiene acento. ¿Y qué significa Beula? Bueno, significa casada, comprometida. ¿Sí? Hay alguien que va a velar por ti. Hay alguien que va a representarte, que soy yo el Señor. Entonces estás comprometida conmigo, Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Bueno, ese es un tremendo, es una tremenda promesa de amor por el Señor, ¿no? No, te voy a llamar mi delicia, la fuente de mi alegría. Cuando retornes a mí, cuando vuelvas a mis brazos, serás mi delicia, serás la fuente de mi alegría, querido hermano. Si hay por alguna razón estás alejado del gran Dios del cielo, retorna. Si por alguna razón estás en un mundo y estás desamparado y estás desolado por no tener la presencia de Dios en tu vida, retorna a sus brazos y Él te va a llamar mi delicia y Él te va a llamar casada, es decir, comprometida con el Señor. Miren ustedes esta idea de la relación de amor entre un hombre y una mujer ilustra la relación de amor entre el Padre y su pueblo. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 28, hablando acerca de esta relación de esposo y esposa, y cómo esta ilustra la relación entre Cristo y su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí hay cosas que el Padre está dispuesto a realizar, a hacer en favor de su pueblo. Ya el versículo anterior decía, te voy a llamar mi delicia, me voy a comprometer contigo, así que vas a ser llamada casada. Eso dice el Señor por su pueblo, ¿no? Pero acá, mira lo que dice, ¿qué es lo que hace? El amor del esposo. Aquí hay una lección muy importante para nosotros esposos, ¿eh? Una lección impresionante. Mira que el Señor a ti, esposo, te llama para que puedas amar a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabes cómo Cristo amó a la iglesia? Amó a la iglesia al punto que estuvo dispuesto a entregar su vida por ella. Ese es el tamaño del amor de Cristo por la iglesia. Entrega su vida por la iglesia. Por lo tanto, el esposo es llamado a tener un amor semejante, amar tanto a la esposa que incluso, si fuese posible, estés dispuesto a dar tu vida por la esposa. Ah, es un ideal tremendo, ¿no? De poder entregar incluso la vida por tu esposa. ¿Qué, qué declaración? ¿Cuánto tenemos que aprender del amor de Dios? ¿Cuán poco practicamos esto? Pero ese es el ideal que el Señor está colocando y al cual debemos apuntar, mi querido hermano. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Cristo por la esposa? Primero se entregó a sí mismo, es decir, dio su vida por la esposa. Así que Cristo entregó su vida por ti, mi querido hermano, por mí. Luego, la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando nosotros somos bautizados, somos purificados. Y cuando llegamos en la presencia de Dios, con arrepentimiento y confesión, en aquel momento el Señor nos declara justos. Puede que tú no te sientas justo. El Señor te declara justo sin ser justo. Pero el Señor ya te considera justo porque no te ve a ti, sino que ve la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuántas lecciones? Estamos hablando acerca del amor de Dios. Y nota cómo el Señor desafía al esposo para que ame a su esposa
de tal manera que se incluso fuese necesario entregar la vida por ella. ¿No? Un amor que no tiene su origen en el corazón humano, un amor que solo puede provenir de la fuente del amor verdadero, del amor eterno, que es el amor de nuestro Dios. Entonces, el amor de Dios, mis hermanos, tiene esa característica, que entrega su vida, que la santifica, que la limpia, que perdona, que restaura. Eso es lo que hace. Este pasaje exhorta a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y amarlas como a sus mismos cuerpos. Estos textos no solo ponen en relieve el tipo de amor desinteresado y abnegado que un marido debe prodigar a su esposa, sino que también muestran que Cristo mismo ama a su pueblo, la iglesia, como parte de sí mismo. Mi querido hermano, el Señor Jesucristo entregó su vida por la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que han entregado su vida a Jesús, que lo siguen por donde quiera que va, ¿no? Y de esta manera constituyen la comunidad de los salvados por la sangre de Cristo. Qué maravilloso el privilegio, el poder pertenecer a esta iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la promesa que encontramos también en la palabra. Ahora, complacer a Dios. ¿Cómo puede ser que el ser humano, limitado, finito, débil, defectuoso, pueda complacer a Dios? O sea, nosotros podemos complacer a Dios. ¿En qué sentido? Como seres humanos podemos complacer a Dios. Bueno, veamos algunos textos de la Biblia para poder entender este tema. Dice aquí, Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Mira cómo nuestro Dios expresa esas palabras de amor para su pueblo, para ti, mi querido hermano, porque prácticamente habla en segunda persona, ¿no? Directamente para quien está entrando a conocer a Dios. Dice, a mis ojos, tú, mi querido hermano, a mis ojos, tú, mi querida hermana, fuiste de gran estima. Esa es la palabra de Dios para ti. Fuiste honorable. Así que esa idea de poder tener una baja autoestima, mi querido hermano, tu valor no depende de lo que tú crees o de lo que tú piensas que vales. Tu valor no depende de lo que la gente piensa que tú vales. Tu valor no depende ni siquiera de lo que tus padres piensan que tú vales. Tu valor depende de lo que Dios piensa que tú vales. ¿Y qué es lo que Dios piensa que tú vales? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Gran estima, ¿no? Quiere decir, a mis ojos eres valioso. Salmo 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Ahí está. Dios tiene contentamiento, Dios se contenta. Algo puede hacer el pueblo para contentar o para alegrar al gran Dios del cielo, creador de todas las galaxias, creador de todas las estrellas, creador de todos los mundos, creador del planeta Tierra con todo lo que hay en el planeta Tierra. Ese Dios poderoso puede ser contentado con lo que tú haces. Es decir, le interesa lo que tú haces, le interesa cuál es tu respuesta a ese amor, le interesa. Nosotros delante de Dios podríamos ser menos que hormigas y sin embargo a Dios le interesa nuestra respuesta. Mira lo que dice Proverbios 15:8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración es su gozo. Abominación a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Dios ama al que sigue justicia. Interesante. Es decir, otro texto, Salmo 146:8. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. También aquí, ¿no? Ama a los justos. Ahora vamos a ver 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces tú puedes preguntar, pastor, aquí me parece una contradicción, porque
En la Biblia encontramos que Dios ama a todos los seres humanos. Dios ama a ricos, a pobres, a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos, a todo tipo de personas, del pasado, del presente, del futuro. Dios ama a todos. Y entonces, ¿por qué dice Dios ama a los justos? Si cuando dice Dios ama a todos, ya están los justos ahí dentro, ¿no? Cuando dice, ¿por qué dice Dios ama al dador alegre? Porque si no es dador alegre, también Dios lo ama. ¿En qué sentido Dios ama al dador alegre por encima de otros? Bueno, aquí hay una interesante pregunta, ¿no es verdad? Y tienen razón, ¿no? Si Dios ama a todos, ¿qué significado tiene Dios ama a los justos? Vamos a definirlo de esta manera. Cuando la palabra de Dios dice, Jehová ama a los justos, Jehová ama al dador alegre, Jehová tiene contentamiento con su pueblo, no está diciendo que el Señor ame de una manera mayor a su pueblo que al resto de la humanidad. No, ama a todos de la misma manera. Pero cuando dice eso, quiere decir el Señor se complace, se alegra, se regocija con la respuesta obediente, se regocija en sus hijos. Vamos a decir que tú tienes un hijo, ¿no? este, que tiene algún logro importante, ¿no? Por ejemplo, como padre, me siento contento, mis dos hijos mayores tienen sus diplomas ahí cada año, ¿no? De los primeros puestos en la universidad. Ahora yo te pregunto, el hecho de que él me dé un diploma, mi hija o mi hijo me presenten un diploma allí de su rendimiento en la universidad por rendimiento académico destacado, significa que yo lo voy a amar más, porque entonces si no me presentase eso, yo lo amaría menos. No, no haría diferencia en el amor que yo tengo por mis hijos, pero me complace, pero me alegra cuando ellos tienen sus logros, ¿no? De la misma manera, nuestro Dios, cuando somos obedientes, cuando oramos, dice allí, la oración de los rectos es su gozo, le trae al Señor un júbilo especial, ¿no? El Señor ama a todos, pero el Señor se complace con la obediencia, con la respuesta amorosa a- de parte de sus hijos, de parte de los seres humanos. Y en ese sentido es que la palabra dice, Dios ama al dador alegre, se complace de manera adicional al amor que tiene para toda la humanidad, pero de manera adicional se complace por la obediencia de su pueblo. Qué noticia maravillosa. Te pregunto, mi querido hermano, ¿es tu deseo complacer al Señor? ¿Es tu deseo que tu propia vida sea una fuente de regocijo para Dios? Está en tu respuesta, está en mi respuesta. Dios ama a todos. Sin embargo, para que estos textos transmitan algo, deben significar que Dios ama a los justos y al dador alegre en algún sentido especial. Lo que hemos visto en Proverbios 15, 8 y 9 contiene la clave acerca de esto. Dios los ama en el sentido de estar complacido con ellos. ¿Mm? Es decir, ama a todos, pero se complace por la obediencia de sus hijos particularmente. Ama a todos, pero se regocija por los logros de sus hijos individualmente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos entender claramente estos versículos de la palabra de Dios. Hay una declaración en el libro de una de las cartas de Pedro, ¿no? En la que se nos habla acerca de él como piedra viva. ¿Cómo debemos responder a él? El Señor hace todo por nosotros. ¿Cuál es la respuesta? Romanos 5:8. Miren, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este texto menciona cuál es nuestra condición. Somos pecadores, pero aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, más adelante, Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí encontramos, hay la condición de aquellos que andan conforme a la carne y hay la condición de aquellos que andan conforme al Espíritu. En realidad, prácticamente la humanidad se divide en esos dos tipos de personas, los que andan conforme a la carne y aquellos que andan conforme al Espíritu. Y aquellos que andan conforme al Espíritu son invitados por Dios para difundir el Evangelio, para que hayan muchas más personas más que anden conforme al Espíritu, que haya muchas más personas más que dejen de andar conforme a la carne. Ese es el deseo de Dios, pero la condición humana es que anda conforme a la carne y la condición humana es que somos pecadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Eso dice
1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándonos a Él, piedra viva. ¿A quién? ¿Quién es Él? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la piedra viva? Algunos dicen, pastor, la piedra es Pedro. No, aquí vamos a ver quién es la piedra. En toda la Biblia vas a encontrar que la roca espiritual que lo seguía es Cristo, por ejemplo, cuando se habla de la roca. Así que Cristo es la roca en el Antiguo Testamento y Cristo es la roca en el Nuevo Testamento. Cristo es la roca siempre. Cuando Pedro dice, acercándoos a Él, piedra viva, está hablando de Cristo. Cristo es la piedra viva. Es la piedra que es el fundamento de la iglesia, desechada ciertamente por los hombres. Es Pedro, ¿eh? Porque unos dicen que Pedro es la piedra. No, no, pero Pedro lo que dice es Jesús es la piedra. Más para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, acércate a Dios. Él es la piedra viva. Y cuando tú te acercas a Dios, tú que eres piedra rústica, piedra muerta, piedra inerte, pero te acercas a Jesús y Él te transmite su vida y llegas tú también a ser una piedra viva. Y vienes a ocupar una función especial dentro del edificio que es la iglesia. ¿Mm? Y vas a ofrecer sacrificios espirituales aceptables, es decir, vas a servir al Señor, vas a servirlo en la iglesia, vas a servirlo proclamando a quienes no conocen a Jesús. Así que hay que acercarnos a Jesús primero y después podemos servir sacrificios espirituales. Por favor, no quieras, mi querido hermano, hacer sacrificios espirituales sin primero acercarte a la piedra viva. Es un camino sin esperanza, es un camino que lleva a la desesperación, ¿no? Primero es acercarse a Jesús, piedra viva, y después es ofrecer sacrificios espirituales aceptables, servirlo. Primero es la comunión, después es el servicio. Tristemente, muchas personas primero hacen el servicio, actuando, haciendo, queriendo hacer muchas cosas, pero descuidando el encuentro con Dios, pero no se acercan a la piedra viva. Y como no se acercan a la piedra viva, ellos mismos son piedras muertas, porque nosotros somos piedras vivas en la medida que nos acercamos a la piedra viva. Pero si estás lejos de la piedra viva, eres una piedra muerta, una piedra inerte. Adquirimos vida como piedras cuando nos acercamos a Dios. Ahora, esto no nace de la voluntad humana. Dios coloca, Dios produce el querer y el hacer. Así que el querer acercarte a Jesús también es algo que Dios produce. Así que déjate llevar por el Espíritu de Dios. Déjate conducir hasta la piedra viva, hasta Jesús. Y ahí entrégale todo tu ser, entrégale tu vida. Y decide de una vez por todas, mi querido hermano, empezar una nueva vida con Cristo, dejando atrás el pasado de la piedra muerta y pasar a ser una piedra viva. Y mira, otra cosa que nos permite que nosotros podamos agradar al Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tienes que creer para acercar y que es galardonador de los que le buscan y que está dispuesto a recompensar a aquellos que le buscan. ¿Cuáles son las recompensas de Dios? La paz que te trae, la felicidad, la vida eterna en Jesús, la capacidad de amar verdaderamente como Jesucristo amaba. Son consecuencias de acercarnos a Jesús. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte, un objetivo digno. Veamos esta parte en la lección de escuela sabática. Marcos capítulo 9, versículo 21, ahí nos habla acerca de este hombre que había pedido a los discípulos que curen a su hijo y los discípulos no pudieron. Y entonces vinieron aquí, mira, tus discípulos no pudieron hacerlo. Y entonces viene Jesús y ahora este hombre va corriendo donde Jesús y le dice lo siguiente. Entabla una conversación, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo, le pregunta Jesús, hace que le sucede esto? Y el padre responde desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, un espíritu malo, ¿no? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Nota, nota la incredulidad de este hombre. Nota, él va a Jesús, pero va a Jesús. Mira, dice la palabra,
que ya hemos leído anteriormente, que es necesario que aquel se acerca a Dios, pues venga con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, este hombre viene sin fe, y la palabra dice que tienes que ir con fe, pero este hombre viene sin fe. Y tú me dices, pastor, ¿y cómo sabe que viene sin fe? Porque acá dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué este hombre le dice a Jesús si puedes hacer algo? No tenía la fe, no tenía fe. Entonces miraba a Jesús si puedes, ¿no? Como colocando en duda lo que Jesús podría hacer. Entonces ahora responde Jesús y Jesús se da cuenta de ese detalle. No conoce el corazón, ¿no? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes, me dices, si puedes, al que cree todo es posible. Necesitas creer. Ahí el hombre se dio cuenta de su error. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esta figura podríamos llamar que es una especie de ejemplo de un oxímoron, ¿no? ¿Qué es un oxímoron? Una figura literaria en la que en una misma frase hay una contradicción de términos, porque el oxímoron, ¿no? Dice, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿No les parece que es contradictorio? Cuando él dice creo, entonces no puede decir ayuda a mi incredulidad. Cuando él dice ayuda a mi incredulidad, no puede decir creo. Él tiene que decir o creo o tiene que decir o ayuda a mi incredulidad, pero no puede decir las dos cosas. Y sin embargo, este hombre dijo creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta aparente contradicción? Bueno, este hombre respondió rápidamente. El Señor le dije, al que cree todo le es posible. Y él, creo, pero se dio cuenta que estaba delante de aquel que conoce su corazón. Y se dio cuenta que en realidad él no creía. Él quería creer, pero no creía. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Así que ese creo fue una respuesta rápida, una respuesta sin pensar, una respuesta emocional. Pero cuando examina su corazón, se da cuenta que en realidad es un incrédulo. Pero allí le dice, Señor, esta es mi condición, soy incrédulo. Ayúdame en mi condición. Lo más maravilloso, mis hermanos, es que Jesús precisamente lo que hace es sacarlo de la incredulidad, ¿no? Ahora, mira, aquí hay una lección tremenda. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la buena noticia es que el Señor puede aceptarte aún sin la fe suficiente. Este hombre llegó con incredulidad. Si puedes, llegó incrédulo y el Señor Jesucristo le ayudó en su incredulidad. Así que si en algún momento estás dudando, si en algún momento estás con incredulidad respecto a lo que puede hacer Jesús por tu vida, de todas maneras, anda Jesús, porque Él va a curar tu incredulidad. Por favor, no digas no creo y te quedes allí. Si este hombre hubiese dicho no creo y no hubiese seguido clamando por su hijo hubiera quedado enfermo hasta su muerte. Pero él dice, Señor, soy incrédulo, pero ayuda a mi incredulidad, ayúdame. Así sí. Lo impresionante es que, si bien es cierto, sin fe es imposible agradar a Dios, nuestra fe no necesita ser perfecta. Nuestra fe no necesita ser grandiosa. Para acercarnos a Jesús, nuestra fe no necesita ser enorme. El Señor Jesús dice que nuestra fe para acercarnos necesita ser apenas del tamaño de un grano de mostaza. Puede ser que tu fe no sea grande, pero si por lo menos es del tamaño de un grano de mostaza, puedes, puedes. Aquí este hombre no tenía una fe perfecta, pero se acercó al Señor Jesucristo. Por favor, mi querido hermano, no esperes tener la fe perfecta. No esperes tener el comportamiento perfecto. No esperes a tener el conocimiento pleno. Apenas un grano de mostaza es todo lo suficiente para que el Señor pueda obrar las maravillas que Él quiere obrar en tu vida. Quiere restaurarte, sacarte de esa condición, hacerte victorioso frente al vicio, arrancar los pecados, los malos pensamientos, las cosas que te atan, los demonios interiores, esas cosas que nos obligan a pecar y pecar. Solo necesitas la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y el Señor lo hará posible. Qué, qué precioso que es nuestro Dios, ¿no?
Qué maravilloso que es Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin embargo Jesús acepta aún la fe más pequeña. Lo acepta. En el caso de este hombre encontramos. Vamos, mis hermanos, entonces a la parte final donde tenemos la pregunta del aplica después de ver la lección de esta semana. ¿Cómo se relacionan los ejemplos de los héroes de la fe de los que se habla en Hebreos 11 con el contenido de la lección de esta semana? Específicamente, ¿qué revelan tales ejemplos acerca de cómo es posible agradar a Dios por la fe? ¿Qué puedes aprender y aplicar a tu vida diaria de esos ejemplos de fe y fidelidad? Bueno, Hebreos capítulo 11 lo que hace es hacernos una lista de grandes hombres de la fe, ¿no? Y entonces encontramos ahí por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe, por la fe, por la fe. Y ahí hay una cantidad de lista de hombres victoriosos. Y la lista es tan grande que llega un momento en que el Señor simplemente ya no da nombres, ¿no? Simplemente dice, hubieron personas que hicieron esto. O sea, la lista sigue todavía. Mi querido hermano, el Señor quiere que en esa lista de hombres victoriosos estés tú. Mi querida hermana, el Señor quiere que en esa lista de hombres victoriosas o de mujeres victoriosas en este caso, estés tú también. ¿Mm? Entonces, estos hombres no son apenas hombres cuyos nombres están registrados en la Biblia, porque fueron superhombres, porque fueron por encima de cualquier otra persona. No, fueron hombres como tú y como yo, mujeres como tú y como yo, pero una diferencia. Corrieron a Jesús. Podrían haber tenido una fe pequeña en un principio, pero dijeron, creo, ayuda mi incredulidad. Y el Señor ayudó, y el Señor restauró, y se convirtieron en grandes hombres de fe, y son ejemplos para nuestra vida. Mi querido hermano, no tienes que vivir derrotado, arrastrándote, presa de tus propios miedos, preso de tus propios prejuicios, paralizado y no avanzando en este mundo, pensando que no puedes, cuando tienes al gran Dios del cielo que te dice, avanza por la fe. Y ese es el mensaje maravilloso que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, les invito una vez más para que puedan participar de estas 5 preguntas de la escuela sabática. Entren en el QR del Kahoot y participen. Y aquellos que son maestros, úsenlo también con sus alumnos de la escuela sabática. Quiero felicitar a Katy, en primer lugar, Anabel y Wilson, Patricia y por allí también otra persona más que participó en la semana pasada en las preguntas claves. Felicitaciones. Y ahora tú puedes también posiblemente participar y, quién sabe, también estar en esta lista de ganadores. Les invito en este canal a poder participar también de los materiales misioneros, ¿no? Seminarios de grupos pequeños, también seminarios acerca de doctrina, acerca de profecía, para que puedan disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Un saludo a mis hermanos que me escriben en YouTube y Facebook. Es un privilegio, mis hermanos, el poder tener esta lección para nosotros. Vamos entonces a hacer una oración. Padre nuestro, gracias Señor por el mensaje de tu palabra. Gracias por el gran amor con los que nos amas. Si hay algún atisbo de incredulidad en nuestra vida, arráncala, Señor, que podamos crecer y contemplar a Jesús y caminar por la fe. Pedimos el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, de esta manera terminamos. Ahí les invito a colocar alguna frase que a ustedes les gustaría remarcar de la lección de esta semana. Alguna frase que fue mencionada, alguna promesa bíblica que lo ha impresionado de modo especial en esta semana. Colóquenlo en los comentarios para poder saber que llegaron hasta el final del estudio de la palabra de Dios. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo.